Que la paz y la bendición del Señor estén sobre cada uno de nosotros en esta mañana y siempre. Como dijo nuestro hermano Olmer, mi nombre es Francisco Martínez. Juntamente con mi esposa Luz os estamos visitando en esta mañana, aunque yo guardo también gratos recuerdos de cuando reuníais en la calle San Cristóbal, en aquel otro local que teníais antiguamente, y también estuvimos acompañándoos en la inauguración de este nuevo local hace ya algunos años, cuando el local estaba mirando hacia allá, ¿verdad? Esta mañana cuando he llegado digo, lo habéis girado la sala, pero de cualquier forma estamos muy agradecidos al Señor por la invitación que Patricio Olmer nos trasladaron para venir a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Patricio Olmer y un servidor pues compartimos también este ministerio interdenominacional que se llama Taller de Predicación, en el cual estamos intentando colaborar con otras iglesias para el fomento de la predicación expositiva de la palabra de Dios. El mensaje que quiero compartir con vosotros en esta mañana, hermanos, se titula en forma de interrogación: ¿estamos dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesús? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesús? La proposición que nos trae el texto que acabamos de leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, el cual os invito a mantener en vuestras Biblias, es que podamos en esta mañana reflexionar sobre el coste que implica seguir a Jesús como sus discípulos, pero sabiendo que Él primero recorrió el camino que nosotros debemos ahora andar. Él fue nuestro mayor ejemplo. En este pasaje, después de la declaración de Pedro, cuando en el versículo 16, después de que Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y cada uno empieza a dar una respuesta de las opiniones de la gente de aquel tiempo, y luego directamente les pregunta a ellos mismos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y sale Pedro, siempre el impetuoso, el que toma la iniciativa. Y en el versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y responde Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló esto ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es que a raíz de esta declaración de sus discípulos, reconociendo la deidad del Señor Jesús, es que Jesús empieza a hablarles claramente de la necesidad que había de que Él fuera a Jerusalén, de que padeciera en manos de los líderes religiosos de su tiempo y que finalmente muriera en la cruz del Calvario para resucitar al tercer día, como dice el versículo 21 que leímos anteriormente. Es cuando esta declaración es hecha por parte de Pedro que Pedro dice después que tomándolo aparte, versículo 22, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Así que vemos que pocos versículos después de haber sido inspirado por el Padre, Pedro hace esa declaración sobre la divinidad de Jesús, pero acto seguido vemos cómo en su humanidad, en su debilidad, se deja tentar por Satanás y pone a través de Pedro esta tentación a Jesús, este tropiezo. No, Señor, en ninguna manera esto te acontezca, ten cuidado de ti mismo. Y Jesús, que lo sabe todo, sabía muy bien que estas palabras que Pedro estaba pronunciando eran dirigidas desde detrás por el mismo Satanás. Por eso hay esta reprensión aquí tan dura. En el versículo 23 de Jesús dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Como decíamos antes, ante estas situaciones que Jesús empieza a declararles también cuál va a ser el costo de ser sus discípulos, cuál va a ser el precio que ellos habrían de pagar para seguirle como sus discípulos. Al final del mensaje citaré una frase que recoge un poco el sentir de esta predicación de un misionero estadounidense llamado Jim Elliot, que junto a sus compañeros misioneros en los años 50 viajaron hasta la selva ecuatoriana en el Amazonas
para predicar el Evangelio a una de esas tribus que todavía no habían sido alcanzadas por la sociedad. Este misionero, junto con otros, pagaron con su propia vida por predicarles el Evangelio a aquella tribu indígena. Murieron por causa del Evangelio. Más tarde recuperaremos este testimonio en forma de frase concluyendo el mensaje, pero para poneros en situación, hay a lo largo de la historia hermanos y hermanas nuestras mártires que murieron en el nombre del Señor por declarar ser discípulos de Jesús, por no renunciar al nombre de Jesús. Pero lo más maravilloso de todo esto, hermanos, es que cuando el Señor nos pide algo, Él mismo primeramente nos ha dado su ejemplo, su testimonio. Él fue el que abrió el camino. Él fue el que andó el camino que ahora nos pide a ti y a mí caminar. Así que cuando Jesús nos pide algo, Él es plenamente consciente de lo que nos está pidiendo. Porque Él, cuando vino aquí a la tierra, cuando se encarnó, cuando tomó forma humana, vivió y experimentó las mismas luchas, debilidades, conflictos, tentaciones que tú y que yo. Pero como dice la palabra, Él no pecó. Y gracias a eso que Él pudo subir a aquella cruz, como hombre y como Dios, para dar su vida, para salvarnos a ti y a mí, para abrir ese camino que nos era imposible para alcanzar la presencia del Señor. Él lo vivió en forma literal, el negarse a sí mismo, el tomar su cruz y el seguir al Padre. Porque Él obedeció al Padre en todo cuando estuvo aquí en la tierra. Él se negó a sí mismo porque pidió hacer la voluntad del Padre y no la suya misma. Y literalmente tomó su cruz para subir al Calvario y voluntariamente ofrecer su vida para rescate nuestro, para nuestra salvación. Él voluntariamente ofreció su vida para que pudiéramos ser salvos. Por tanto, el versículo 24, y este sería el primer punto de nuestro mensaje, vemos que hay una decisión que Jesús nos pide y 3 condiciones que debemos cumplir si verdaderamente queremos ser discípulos de Jesús. ¿Cuáles son estos requisitos necesarios para ser un discípulo de Cristo? Pues los estamos leyendo en el versículo 24. Pero lo primero, antes de plantearnos las condiciones de seguir a Jesús como sus discípulos, hay que tomar una decisión. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Es decir, que hay un acto voluntario de nuestra parte de seguir a Jesús. Tenemos que tomar la decisión de seguirle a Él, con el coste que ahora implicará, que iremos viendo ahora en estas condiciones. Pero el Señor no quiere a nadie obligado por la fuerza como sus discípulos. Él quiere que voluntariamente nosotros aceptemos seguirle, someternos a su señorío, querer, desear, glorificar, hacer su voluntad, como se nos recordaba al principio, porque fuimos creados para alabanza de su gloria. En otro pasaje, en Juan 7:17, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 17, en la segunda parte vuelve a decir, y el que quiera tome agua de la vida gratuitamente. Así que Dios no está forzando y obligando a la gente a seguirle. Él espera que tomemos la decisión de seguirle, de rendirnos a Él. Y como decía antes de que podamos hacer ninguna otra cosa, también conviene aclarar que es Dios quien finalmente nos va a proveer las fuerzas para seguirle, las fuerzas necesarias para tomar una decisión por Él, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, como lo recuerda Filipenses capítulo 2, versículo 13. Así que es algo voluntario, pero reconociendo que es Él el que nos va a dar la fuerza y el valor necesario para tomar esta decisión. Seguidamente el texto nos va a aclarar 3 condiciones que necesitamos para ser verdaderos discípulos de Jesús. Tenemos que seguir su ejemplo, muriendo de alguna forma
a nosotros mismos y a nuestra propia naturaleza egoísta. Porque hemos de reconocer que nuestra vieja naturaleza, nuestra tendencia es a vivir para nosotros mismos, para satisfacer nuestros propios deseos, para querer hacer nuestra propia voluntad, todo lo cual lucha en contra de que verdaderamente seamos discípulos de Jesús. Cuando Él nos pone en este versículo 24, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, está apuntando, como decíamos antes, ni más ni menos que a su propia muerte, porque esa fue la experiencia de Jesús en el huerto de Getsemaní, donde claramente se manifestó que Él se negó a sí mismo cuando allí, en aquel lugar de oración ante el Padre, angustiado, sudando incluso gotas de sangre, elevó esta oración en Mateo 26, 39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y aquí vemos el ejemplo supremo de la negación de uno mismo. Quisiera no tener que pasar por esto. Quisiera poder hacer mi voluntad, pero reconozco que lo que más deseo en el fondo es hacer tu voluntad, aunque esto me cueste entregar mi vida para salvar al ser humano. Y horas más tarde, después de aquella terrible pasión ya en el Calvario, donde voluntariamente, como decíamos antes, Él murió, lo volvió a demostrar en su voluntariedad para entregar su vida. Nadie se la quitó, Él la dio de sí mismo. Y nuevamente en aquellas últimas palabras en la cruz de Jesús, cuando Él expresó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y finalmente, consumado es. Así que si hoy el Señor nos pide estos requisitos, estas condiciones para ser verdaderos discípulos suyos, lo que era imposible, lo que era inalcanzable para nosotros, lo que nosotros jamás hubiéramos podido conseguir, ya lo hizo Él a través de su entrega, de su sacrificio en la cruz y de su posterior resurrección por el poder del Espíritu en gloria. Y ahora mismo Él está sentado en el trono, está a la diestra del Padre, está intercediendo por ti y por mí, porque Él se acuerda, como hemos recordado antes, que somos polvo, que somos débiles, que sufrimos, que somos tentados, que tenemos conflictos en nuestro interior y con otras personas, pero Él nos conoce e intercede por ti y por mí. Por eso cuando Jesús nos habla de tomar la cruz, no se refiere como si fuera una propia enfermedad que estamos sufriendo. Tomar su cruz, tomar nuestra cruz, no significa que estemos sufriendo porque alguien nos está creando problemas en una situación difícil. No significa asumir consecuencias de nuestras malas decisiones. Nada de esto significa tomar su cruz. Tomar su cruz, lo que está requiriendo aquí es morir a nosotros mismos, morir a nuestros propios deseos y voluntad, morir a nuestro egoísmo, para entonces vivir para la voluntad, los propósitos y la gloria de Dios. Porque es finalmente cuando vivimos para los propósitos, para la voluntad de Dios, que verdaderamente viviremos en gozo y paz. Verdaderamente podremos reconocer que la gloria le pertenece a Él y no a nosotros mismos. Por eso Pablo, en Romanos 6, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y esto es lo que simbólicamente, hermanos, hemos expresado, proclamado con nuestro bautismo en las aguas. Cuando nos sumergimos en las aguas del bautismo, metafóricamente estamos muriendo a nosotros mismos y de alguna manera estamos proclamando aquella resurrección que sucederá en tu vida y en mi vida en los últimos tiempos cuando Jesús venga en gloria, porque seremos levantados de nuevo
en gloria y en bendición, en perfección, para ver a nuestro Dios cara a cara. Por tanto, hermanos, esta debe ser la actitud de cada hijo de Dios, de cada verdadero discípulo del Señor. Pero como dice también el texto paralelo de Lucas 9:23, cuando al hablar del morir a uno mismo, de tomar la cruz, dice y añade la expresión cada día. Cada día. Porque no es solo una decisión de cuando entregamos nuestra vida a Jesús, de cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón a Él y recibimos su salvación. No es solo en el día de nuestro bautismo que tomamos nuestra cruz, nos negamos a nosotros mismos y le seguimos a Él, sino que ha de ser una decisión consciente que cada día de la semana, cada día de nuestras vidas tomemos delante del Señor. Porque si no lo hacemos así, los conflictos, las tentaciones, nuestra propia vieja naturaleza, nuestra propia tendencia al egoísmo, al mirar solo para nosotros mismos, va a ejercer una fuerza que nos va a alejar de cumplir y vivir ese día para los propósitos y para la voluntad de Dios. Por eso haremos bien al comenzar el día, presentarnos delante del Señor, para pedirle que en ese día, sea cual sea la actividad que debamos realizar, ya sea que estemos en casa o vayamos al trabajo, ya sea que estemos en la escuela, en la universidad, ya sea que vayamos donde vayamos, situación cual sea la situación que debamos enfrentar, Él nos ayude, nos capacite para vivir como sus discípulos, dando ejemplo, dando testimonio y obrando y tomando decisiones conforme a su palabra y a su voluntad. Pero por si no fuera claro todavía, en los siguientes versículos, Jesús nos va a dar 3 explicaciones de lo que nos va a ocurrir si verdaderamente no le queremos seguir como sus discípulos, o si estamos navegando entre 2 aguas, o si estamos dudando, o si estamos, como se suele decir, entre Pinto y Valdemoro. Dice el versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Como decíamos, si no todavía hubiera quedado claro, Él nos expresa sin tapujos, claramente, lo que nos va a suceder si no estamos dispuestos a seguirle de forma incondicional. Por eso, en estos versículos que acabamos de leer, de 3 formas distintas nos explica lo que va a ocurrir en nuestra vida si queremos esquivar nuestra propia muerte, buscar nuestros propios intereses o querer salvar nuestra propia vida para hacer nuestra propia voluntad. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, versículo 25, versículo 26, primera parte, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O versículo 26, segunda parte, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir, si no estamos dispuestos a seguir a Jesús con todo lo que ello implica, al final de nuestros días nos daremos cuenta de que nuestra vida ha sido vanidad de vanidades, como dijo el predicador Eclesiastés. Acabaremos esta vida en un total fracaso personal y lo que será peor de todo, la pérdida de nuestra alma para vida eterna. Y estoy seguro que los que estamos hoy aquí no deseamos esto para nosotros ni para nuestros seres queridos. Por eso haremos bien en cada día presentarnos delante del Señor y confesarle también, como antes se nos ha recordado, nuestras debilidades, nuestros pecados, para pedirle que por su Espíritu nos habilite, nos capacite para poderle seguir. Aunque parezca contradictorio o paradójico, aunque al mundo le parezca una locura lo que estamos haciendo los creyentes, los discípulos de Jesús, y lo estamos viendo cada día en las noticias, en los medios de comunicación, que implica vivir para uno mismo. Aparentemente pueden acumular riquezas y poder y gloria humana, pero tarde o temprano pagan las consecuencias y más allá de eso se perderán en la vida eterna. Y en cambio tú y yo tenemos esta bendita esperanza de que ya estamos disfrutando aquí y ahora el reino de Dios. Aquí y ahora el reino de Dios ya se ha acercado. Aquí y ahora la vida eterna ya la estamos disfrutando. No es algo para el futuro solamente, es algo que Dios quiere que disfrutemos y nos gocemos en Él aquí y ahora,
no solo el domingo, no solo cuando estamos reunidos, sino cada día, en cada circunstancia de nuestra vida. Por tanto, hermanos, cualquier actitud que persiga el bienestar propio, a costa de servir al Señor y a nuestros hermanos, o que pretenda mantener sus propias prioridades en vez de hacer morir el viejo yo para hacer la voluntad de Dios, lo único que conseguirá es debilitar cada vez más su vida espiritual y, lo que es peor, contristará al Espíritu Santo de Dios. Y hermanos, esto tiene consecuencias para mí y para ti, en mi vida personal, en mi vida con el Señor, en mi vida espiritual, si no estoy dispuesto a seguirle con todo mi ser, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, a amarle por encima de todas las cosas. Pero lo que también es triste es que si formamos una comunidad de fe, si somos el cuerpo de Cristo, lo que me afecta a mí, te afecta a ti. De alguna manera u otra, nuestra falta de compromiso con el Señor, nuestra falta de pagar el precio de seguirle, no solo me perjudica a mí en lo personal, perjudica a mis hermanos y hermanas en el Señor. Estamos poniendo impedimentos para que la obra del Señor avance y estamos contristando al Espíritu de Dios. Así que, hermanos, la invitación es clara, la palabra es clara. Sigamos, hermanos, la propuesta, el ejemplo del Señor Jesús para ser sus discípulos y estemos dispuestos a pagar el precio de nuestro seguimiento a Él, como también Pablo les recordó a los colosenses, cuando en Colosenses 3:1 les dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos ya concluyendo este mensaje, hermanos. Hay algo que surge de las propias palabras de la Escritura. Es un clamor que debiera salir de nuestro propio espíritu. Señor, te amo con todo mi ser. Te necesito de tu gracia y de tu poder para vivir como tu discípulo, aunque eso signifique a veces que tenga que ir en contra de mis propios intereses, porque este es el precio que tú me pides que debo pagar si quiero ser verdaderamente tu discípulo. Pero como hemos dicho desde el principio, hermanos, lo más maravilloso del Señor es que cuando Él nos pide algo, Él ya lo hizo antes. Él ya recorrió el camino. Él ya nos dio el ejemplo. Él ya nos ha habilitado por su sacrificio, por habernos enviado a su Espíritu, por dejarnos su palabra escrita, para que en verdad podamos morir a nosotros mismos, obedecerle y seguirle y tomar nuestra cruz cada día. El amar a Dios, hermanos, se traduce de forma práctica cada día en 3 acciones que debiéramos hacer cada día: negarnos, morir y seguir a Cristo. Negarnos, morir a nosotros mismos y seguir a Cristo. Y creo, hermanos, que si realmente todos los cristianos, no solo en esta congregación, sino en el mundo entero, asumiéramos de verdad las condiciones que el Señor nos pide para ser sus discípulos, el vigor, la eficacia de la Iglesia del Señor sería mucho mayor en este tiempo. Hermanos, necesitamos clamar al Señor para que levante a su Iglesia en estos últimos tiempos, porque cada vez más vemos de hermanos y hermanas que una vez confesaron a Jesús, dejar la fe, abandonar la comunión. Cada vez más vemos que prácticamente no hay diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de este mundo. Prácticamente no se nota ninguna diferencia en nuestro hablar diario, en nuestro comportarnos diario, entre nuestras acciones diarias de los que decimos ser seguidores de Jesús y los que no lo son. Por eso, hermanos, necesitamos confesarle al Señor que tantas veces le hemos fallado, como creyentes, como discípulos y como Iglesia del Señor. Pero la buena noticia es que si lo reconocemos,
que si lo confesamos de todo corazón, Él está dispuesto a volvernos nuevamente a dar la fuerza, la capacidad necesaria para seguirle con todas las consecuencias. Por tanto, hermanos, estemos dispuestos a pagar el precio de la verdadera libertad, porque esta es la verdadera libertad, seguir a Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Es el camino, hermanos, para poder experimentar la gracia de Dios. Es el camino para que de verdad el fruto del Espíritu genuinamente se manifieste en ti y en mí. Para que cuando Él vuelva, porque esta es otra de las cosas que a veces como Iglesia del Señor se nos olvida, estamos tan atados a las cosas de este mundo, a las preocupaciones de este mundo, al día a día de este mundo, que nos olvidamos que el Señor va a volver en gloria, que va a venir a buscar a su Iglesia, que cómo nos va a encontrar a ti y a mí cuando Él vuelva. Espero y deseo que nos encuentre haciendo la obra para la cual nos ha llamado. Espero y deseo que cuando Él vuelva podamos arrojar nuestras coronas delante de Él, diciéndole: Señor, aquí está. Todo lo que pude ser, todo lo que pude hacer en tu nombre te pertenece a ti, porque vino de ti, fue por ti y es para tu gloria que lo pude hacer. Es lo que nos dice el versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y es que si lo hacemos así, hermanos, el resultado final de seguir a Jesús habrá valido la pena. Y para terminar, si os recordáis, al principio del mensaje os citaba al misionero estadounidense Jim Elliot, que dio su vida para alcanzar aquella tribu perdida del Amazonas. Pagó con el precio de su propia vida confesar a Jesús a aquellas personas. Él dijo esta frase, resumiendo un poco su vida: no es tonto el hombre que está dispuesto a perder lo que nunca podrá guardar por ganar lo que nunca podrá perder. Lo que ganamos en Cristo nunca más lo vamos a perder. Pero lo que ganemos para nosotros mismos tarde o temprano se perderá. Solo lo que atesoremos para el Señor y para su obra permanecerá para siempre. Nuestros actos, nuestras decisiones, nuestro obrar de cada día tienen consecuencias eternas. Afectará de alguna manera, para bien o para mal, nuestra vida eterna. Por eso mi deseo, mi oración es que el Señor nos ayude a ser sus verdaderos discípulos y que de verdad estemos dispuestos a pagar el precio que implica seguir a Jesús para la gloria y honra de nuestro Dios. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Que los bendiga, hermanos.